Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Arellano Samaniego, estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas Medicina, y vamos a tratar un tema muy interesante como es el superenrollamiento del ADN en procariotas, cloroplastos y mitocondrias, referente a la cátedra de biología molecular. Se entiende por superenrollamiento del ADN al retorcimiento o giro sobre sí misma de la doble hélice, de forma que el eje de la doble hélice no sigue una línea recta, sino otra hélice. Su causa es la introducción de una tensión estructural en la propia molécula. A continuación presentaremos las proposiciones argumentativas. El ADN superenrollado es una molécula de ADN bicatenario que está retorcido o girada sobre sí misma, de tal modo que el eje de la doble hélice propia del ADN no sigue una curva plana, sino que forma otra hélice, una superhélice. Esto quiere decir que el ADN es una molécula enormemente larga que no es recta ni homogénea en toda su longitud, muy al contrario, ya se ha visto que se puede curvar según las circunstancias, pero además se puede enrollar o desenrollar respecto al modelo canónico definido por Watson y Crick. La variación en la helicidad se traduce en una tensión, tanto positiva como negativa, que se libera formando espirales de doble hélice en un sentido u otro. El concepto de ADN superenrollado aparece como resultado del análisis topológico en la molécula de ADN. Una molécula con la misma secuencia puede estar en estado relajado o en diferentes estados de enrollamiento. Estas moléculas se conocen como topoisómeros, ya que son idénticas excepto en lo relativo a su topología. El superenrollamiento, como parte de la condensación del ADN en general, posee un especial significado para entender la organización estructural del cromosoma. En concreto, contribuye a explicar cómo un DNA de tan gran magnitud puede alojarse en el interior de la célula o el núcleo. En sí se entiende por superenrollamiento del ADN al retorcimiento o giro sobre sí misma de la doble hélice, de forma que el eje de la doble hélice no sigue una línea recta, sino otra hélice. Su origen, como se verá a continuación, es la introducción de una tensión estructural en la propia molécula. Aparece de algún modo en todos los DNA celulares y se encuentra estrechamente regulado in vitro por la acción de las topoisomerasas. En resumen, las dos hebras de ADN sufren un enrollamiento, mientras que la doble hélice sufre un superenrollamiento. Se han descrito dos tipos de superenrollamiento denominado plectonémico y toroidal. El ADN purificado y en solución presenta un superenrollamiento plectonémico. Por el contrario, el ADN que en los organismos eucarióticos está enrollado alrededor de los nucleosomas presenta un superenrollamiento toroidal. Ahora hablaremos acerca de las proposiciones derivadas, teniendo en cuenta la topología del ADN. La topología es una rama de la matemática que estudia propiedades estructurales invariantes por deformidad, sobre todo estiramientos o doblamientos. La topología del ADN afecta decisivamente al desarrollo de muchos de los procesos biológicos en los que participa. Influye en la unión de factores reguladores de la transcripción, la iniciación de la replicación, la segregación correcta de las cromátidas hermanas y la compactación del ADN. Según la forma que presenta el ADN se consideran tres tipos. El tipo 1 corresponde al ADN superenrollado negativamente, es el tipo normal en la célula. El tipo 2 corresponde al ADN circular y se obtiene al cortar el ADN tipo 1 con una endonucleasa. El tipo 3 corresponde al ADN lineal y se obtiene al cortar el ADN tipo 1 con una endonucleasa que corte ambas cadenas. Los tres tipos son los que pueden obtener deslizados con la mínima manipulación. El ADN superenrollado positivamente no es natural, pero se puede fabricar. La mayor parte de las moléculas de ADN presentes en la naturaleza están superenrolladas negativamente.
ustedes se plantean la pregunta ¿por qué? El superenrollamiento negativo facilita la apertura de la doble hélice para la replicación y transcripción. En cambio, el superenrollamiento positivo condensa la molécula de ADN. Con esto, la torna inaccesible a las enzimas involucradas en la replicación y la transcripción. Ahora hablaremos acerca del superenrollamiento del ADN circular. Aunque afecte tanto a procariotas como eucariotas, el superenrollamiento es más conocido y de comprensión más sencilla en los primeros, por lo que se detallará a continuación. Estas consideraciones también son válidas para el ADN de plásmidos procarióticos y el de cromosomas mitocondriales y cloroplásticos de eucariotas, dado que en todos estos casos la molécula de ADN muestra una estructura circular o cerrada, en la que es fácil apreciar los fenómenos de superenrollamiento. Hablaremos acerca de la conformación relajada. La conformación adoptada por el ADN en su forma B corresponde a un estado estable de mínima energía que se considera no superenrollado o relajado. Ahora hablamos acerca de la conformación superenrollada. En las células, el ADN por lo general se encuentra en la conformación relajada, sino en un estado de no relajado o superenrollado, el cual es más compacto. Esto es producto de los topoisomerasas que mediante el corte transitorio de una o ambas hebras introducen un aumento o una disminución en el número de vueltas de hélice. Sin embargo, en ambos casos se produce una tensión estructural. Esta tensión se contrarresta en la molécula mediante la formación de un superenrollamiento. La cadena entera de ADN gira sobre sí misma de forma que las bases puedan disponerse de nuevo del mismo modo, más próximo a la conformación inicial. En primer lugar, si se reduce el número de vueltas de hélice, la tensión se libera formando una superhélice. Si por el contrario se aumenta el número de vueltas de hélice, la tensión se libera por formación de una superhélice de sentido opuesto. Ahora presentamos un cuadro comparativo entre el superenrollamiento positivo y negativo. En cuanto a las semejanzas entre estos dos tipos, se encuentra el superenrollamiento se origina cuando se giran las hebras en torno al eje de la doble hélice para perder o ganar torsión. Existen enzimas que catalizan precisamente este proceso, se las denomina topoisomerasas. Además, el superenrollamiento se origina cuando se giran las hebras en torno al eje de la doble hélice para perder o ganar torsión. En cuanto a las diferencias, tenemos que el superenrollamiento negativo, la superhélice se dirige hacia la derecha, dextrosa. En cambio, el superenrollamiento positivo se dirige hacia la izquierda, sinistrosa. En el superenrollamiento negativa, en eucariotas es más frecuente en las zonas codificantes. En cambio, en el positivo, en eucariotas transitoriamente por delante del RNA polarizado durante la transcripción. En el superenrollamiento negativo, si se reduce el número de vueltas, la tensión se libera formando una superhélice a la que se le asigna un valor negativo. En el superenrollamiento positivo se le asigna un valor positivo. Finalmente, apreciamos el aprendizaje basado en problemas, en el que trataremos el tema de la polisindactilia. En él se plantea la mutación del gen GLI3, el cual produce la proteína GLI, cuya función normal es controlar la expresión genética y por lo tanto interviene en el crecimiento, especialización celular, estructuración cerebral y de las extremidades. La función alterada afecta el desarrollo de las extremidades, la cabeza y la cara. Se suele manifestar polidactilia o desviación del dedo gordo, sindactilia en manos y pies. Otras características adicionales incluyen hiperlorismo ocular, macrocefalia y una frente alta y prominente. En algunas ocasiones los individuos afectados pueden desarrollar cuadros convulsivos, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual.
La polisindactilia es una alteración genética que afecta en el desarrollo de las extremidades distales, ya sea de los dedos de las manos como de los pies. Involucran a una característica de diseño del DNA que se ha dado en denominar como TAD. El concepto de TAD surge del conocimiento de la estructura tridimensional del genoma, esto es, de su topología. La sindactilia tipo 2 o polisindactilia es una malformación congénita rara de las extremidades distales, caracterizada por la combinación de sindactilia y polidactilia. La prevalencia es hereditaria, pero cuando no tiene que ver esto, es debido a mutaciones en el gen GLI3. El tratamiento es quirúrgico, teniendo como objetivos recuperar la función normal y mejorar el aspecto estético. Se considera que la mejor edad para realizar una corrección quirúrgica es en la infancia, entre los 6 meses de edad y el año de vida. Es importante considerar el riesgo sanguíneo de los dedos, el cual se determinará mediante arteriografía, pues el caso de contar con una sola arteria se considera la posibilidad de no separarlos. Muchas gracias.